Saludos, gente. En este video vamos a consumir una API de los Simpson, la cual es la siguiente de simpsoncutesapi.glitch.me, donde tenemos la forma de consumir dicha API. Forma básica, donde tenemos la URL con el endpoint. También podemos hacer las peticiones de las citas y nosotros definiendo el número de citas que queremos para las búsquedas de los personajes. En este caso, si ponemos O, nos regresarán citas de Homero y Milhouse, o ya más específico poniendo el nombre completo de forma correcta del personaje. Y podemos hacer la combinación de la cantidad de citas que queremos y del personaje. Y tenemos esta estructura en las respuestas de las peticiones. Un arreglo que dentro va a tener todas las citas y dentro tenemos los atributos de cita, el personaje, una imagen del personaje y la dirección del personaje. Entonces vamos a consumir estos endpoints en un proyecto en Android. De que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar Empty Views Activity, Next, y le vamos a dar el nombre al proyecto y le voy a poner frases Simpson App. Seleccionamos el lenguaje Kotlin y yo voy a poner el API 23 de Android 6.0 y le damos a Finish. Esperamos a que se cree la estructura del proyecto y vamos a crear la estructura del mismo. Entonces clic derecho, New Package. Vamos a poner una carpeta que se llame Core, una más, que va a ser para los modelos, se llama Models, una más para Network, una más para los View Models y una más para las Views. Arrastramos nuestro Main Activity dentro de la carpeta de Views, refactorizamos y continuamos abriendo el manifest para poner el permiso de internet, use permission, internet, cerramos la etiqueta y ya podemos cerrar el manifest. Lo siguiente es irnos al Gradle script, al build Gradle, y como lo hemos hecho en muchos videos, vamos a agregar el view binding. Entonces decimos build features, abrimos y cerramos llaves y dentro vamos a decirle view binding igual a true. Lo siguiente es importar las librerías que vamos a ocupar en nuestro proyecto. Van a ser las siguientes. Glide para poder mostrar las imágenes de los personajes. Vamos a usar Live Data para manejar el estado. View Model para obtener separado lo que es la vista de la lógica de nuestro proyecto. Y Retrofit para poder hacer las peticiones al endpoint. Ya teniendo estas librerías, sincronizamos y ya podemos cerrar el build Gradle. Vamos a aumentar un poquito el tamaño del código, a ponerlo a 18, ok, y podemos continuar. Nos vamos a la carpeta de core, vamos a darle clic derecho, new Kotlin class file, va a ser un objeto y lo vamos a llamar constantes, en la cual vamos a crear una variable que se va a llamar base-url y vamos a definirle como su nombre lo dice, la base del endpoint que vamos a consumir. En este caso, si se fijan en todas las peticiones, coinciden hasta esta diagonal, después del mi. Esto sería nuestra base URL. Copiamos, regresamos a nuestro proyecto y lo pegamos. Podemos ahora sí ya cerrar nuestro archivo de constantes, ya que no vamos a ocupar más de ahí. Y vamos a crear otro archivo también dentro de core. Kotlin class file también va a ser un objeto y este lo vamos a llamar retrofit client. Y aquí vamos a definir la instancia
de nuestro retrofit. Nos vamos a crear la variable que llamaremos web service, que va a ser de tipo web service. Ahorita no existe esa interfaz, en un momento la vamos a crear, y va a ser un by lazy, y definimos retrofit, importamos .builder, .base URL, definimos el de las constantes, base URL, luego el convertidor va a ser .addConverterFactory, y el que usamos es JSON converter factory. Importamos .create, y dentro del create es un JSON builder .create. Después le decimos que lo compile o que lo cree .build y create de nuestro web service class.java. Tenemos el error porque la interfaz no existe. Vamos a crearla. Para eso es dentro de nuestra carpeta network. Clic derecho, new, link class file, interface, y lo llamamos web service. Con esto ya nos deberá haber quitado los errores importando, y efectivamente ya podemos cerrar nuestro retrofit client, y dentro de nuestro web service hay que definir los métodos para los llamados al endpoint. En este caso van a ser de tipo get, importamos, y aquí tenemos que completar las peticiones o las rutas en la URL. Si regresamos al endpoint, tenemos por ejemplo que para las citas, con el número que nosotros definimos, tiene que venir con esta información de las citas, signo de interrogación y el número de cuántas citas necesitamos. Esta parte corresponde a la base URL que ya definimos. Entonces necesitamos completarlo con esto. Copiamos esta parte, regresamos a nuestro proyecto y dentro de los paréntesis de get ponemos llaves y pegamos. Y en este caso yo voy a definirle que siempre me obtenga 12 citas. Y podemos continuar. Entonces vamos a hacer suspend_fun. El método lo vamos a llamar obtener personajes. Abrimos, cerramos paréntesis y nos va a responder un response que va a tener una lista de personajes. En este caso nos va a dar un error porque personaje debe de ser una clase con la información de la respuesta del endpoint, que sería la cita, el nombre del personaje, la imagen y la dirección. Pero esta clase con esta información no la hemos creado. Entonces vamos a crear esa clase. Entonces dentro de models, clic derecho, new code class file. Este va a ser un data class y lo vamos a llamar personaje. Dentro de este data class hay que definir los atributos que tiene dicho objeto. En este caso, viendo el endpoint, es el de las citas, el carácter, el image y character direction. Hay que definirlo. Entonces empezamos a decirle que va a tener un serialized name y tiene que ser exactamente igual como lo obtenemos de nuestro endpoint. Va a ser quote. Y aquí ya le podemos poner otro nombre a la variable que nosotros querramos. En este caso va a ser frase. Es del tipo string, coma. Hacemos lo mismo para lo demás. Serialized name. El siguiente va a ser character, val, personaje. Es de tipo string. El que sigue, serialized name, es el de la imagen. En este caso es image, val, imagen. También es un string. Y por último sería el serialized name, character, direction, val, dirección, personaje. Es de tipo string. Podemos cerrar nuestro data class. Importamos en nuestro web service esa clase. Y ya no tenemos el error. Y ahora vamos a crear el otro llamado. Si regresamos a nuestro endpoint, sería este el que necesitamos, ya que es para hacer la búsqueda de algún personaje en particular. Y tenemos que
Para completar la URL es por medio de quotes, signo de interrogación, character igual y parte o el nombre completo del personaje. Entonces vamos a hacer lo que sería este llamado. Entonces regresamos al proyecto. También va a ser una petición de tipo get. Va a ser a quotes. Y en este caso hace una función suspendida. El método se llama obtener personaje. Abrimos paréntesis y dentro definimos el query para completar esa información que nos pide el endpoint. En este caso nos pide el carácter del personaje, sea query, character, y el valor que va a tener ese atributo va a ser personaje, que es un string. Y nos va a tener el llamado a esta función, un response, con una lista de personaje. Y con eso terminamos nuestra interfaz para esos métodos. Lo podemos cerrar y vamos ahora a crear la parte visual. Nos vamos a nuestro Activity Main XML, ponemos la pantalla dividida y yo para agilizar un poquito el video voy a copiar y pegar de mi plantilla, ya que no se utiliza nada nuevo, nada fuera de lo que nos haya visto en videos anteriores. Tenemos linear layouts, aquí tenemos tus errores porque estos recursos no existen, los vamos a crear en un momento. Tenemos un text input layout y un text input edit text para lo que sería nuestra búsqueda y nuestro famosísimo recycler view. Y también tenemos un error en el atributo listItem porque esos recursos no existen. Vamos a crearlos. Primero vamos con el bordes inferiores redondeados que debe de estar en drawable. Nos vamos a recursos, drawable, clic derecho, new, drawable resource file. Pegamos el nombre, bordes inferiores redondeados, decimos OK. Y aquí vamos a cambiar el selector para que sea un shape. Dentro vamos a ocupar un solid. Y el color lo vamos a poner un color diagonal amarillo. Nos marca error porque el color no existe. Ahorita lo vamos a crear. Cerramos la etiqueta solid. Y ahora vamos con los bordes, que sería corners. El primero sería top left radius, que sea la parte superior izquierda. Y le vamos a poner de 0 dps. Ahora va a ser el top right radius, que es la parte superior derecha, también en 0. Ahora vamos con la parte inferior, bottom left radius. Lo vamos a poner de 8 dps. El siguiente, la parte inferior derecha, 8 dps. Y la curvatura vamos a poner en 12 dps. Cerramos la etiqueta corners y con eso ya hemos terminado. Vamos a crear el color amarillo. En este caso es en nuestro proyecto. Recursos, values, colors. Y tenemos dos, el blanco y el negro. Entonces vamos a crear uno nuevo, color name, lo llamamos amarillo. Cerramos la etiqueta, signo de numeral, FFDE02. Y ya lo tenemos el color amarillo en la previa. Podemos cerrar el archivo de colores. Ya nos quitó el error en el XML de bordes inferiores redondeados. Ya lo podemos cerrar. Y ya nos quitó el error en nuestro Activity Main XML. Podemos continuar. Nos pide ahora un drawable y con buscar. Para eso, en nuestro proyecto, en los drawables, vamos a darle clic derecho, New, Vector Assets. En Clipart le damos y buscamos Search. Lo seleccionamos OK. Le damos el nombre. Yo le puse icon-buscar. Next y Finish. Y ya nos quitó el error. Ahora vamos con el ítem Recycler View Personajes, que es la forma en la que se van a visualizar los elementos de el Recycler View. Entonces, en los layouts, clic derecho, New, Layout Resource File.
item-recycler-view personaje. Ponemos la pantalla dividida. Y de nueva cuenta yo voy a copiar y pegar de mi plantilla. Y tenemos lo siguiente. Un car view con sus respectivos atributos, que dentro tiene un constraint layout. Tenemos un image view con un ancho de 200 dps y un alto de 200 dps. Va a estar centrado internamente. Y tenemos otro linear layout que dentro tiene un text view donde mostraremos el nombre del personaje. Y nos muestra este error porque necesitamos definir el recurso de bordes superiores redondeados. Pero eso ya tenemos definido algo similar. Copiamos el bordes inferiores redondeados, lo pegamos y vamos a cambiar nada más a inferiores por superiores. Decimos OK y vamos a invertir. Todos los que son superiores vamos a poner en 8 dps y los que eran inferiores los dejamos en 0. Todos los demás se queda igual, lo podemos cerrar. Ya nos quitó el error de nuestro ítem RV personaje y ya podemos también cerrarlo. Ya también corregimos aquí ya que es Recycler View personaje, no personajes. Y ya podemos ver la vista de cómo se van a ver cada uno de los elementos. Entonces ya podemos cerrar nuestro XML. Ahora vamos a crear la parte del ViewModel, que es el que nos va a conectar la lógica de las peticiones al endpoint con la información que se va a mostrar en las vistas. Entonces nos vamos a la carpeta que ya definimos de ViewModels, clic derecho, New Kotlin Class File, dejamos class y lo vamos a llamar main ViewModel. Damos enter y le vamos a decir que extiende esta clase de ViewModel. Dentro definimos las variables que van a fungir como el estado de nuestra lista. Entonces va a ser un private var guión bajo lista personajes. Va a ser igual a un mutable live data, que va a ser una lista de personaje. Y ahora vamos a crear otra variable, la cual no va a tener cambios. Entonces va a ser lista personaje, que va a ser de tipo live data list personaje. Y vamos a llamar al get de nuestra variable lista personajes. Aquí lo que estamos definiendo con esto es que esta variable guión bajo lista personajes vamos a poder cambiar sus valores, pero solamente dentro de nuestro ViewModel. Y la variable lista personajes es de solo lectura, que es la que vamos a utilizar en las vistas para mostrar la información. Esto es importante porque así protegemos nuestra aplicación y evitamos que desde la vista se hagan modificaciones que no deseamos. Cualquier modificación necesitamos hacer el llamado por medio de el ViewModel. Pues ahora sí vamos a continuar con la creación de las funciones para llamar nuestro web service. Entonces va a ser fun obtener personajes. Abrimos y cerramos llaves, hacemos el llamado al ViewModel Scope, decimos launch, pero en el dispatchers de entrada y salida, esto para evitar bloquear nuestro hilo principal, y vamos a crear una variable llamada response, que va a ser igual a nuestra instancia de retrofit client, su interfaz web service y el método obtener personajes. Ahora nos vamos a regresar al contexto del dispatchers principal y le decimos que a nuestra lista personajes, la que podemos modificar, en su valor va a obtener lo que recibimos en el response y en su cuerpo. Ahora vamos a crear el otro método, fun obtener personaje, el personaje va a ser un string
Y prácticamente es muy similar a lo que escribimos arriba. Entonces copiamos y pegamos. Y lo que vamos a cambiar aquí va a ser el llamado al método del web service. No va a ser obtener personajes, va a ser a obtener personaje. Pero ese método nos pide un atributo. En este caso, el nombre del personaje que deseamos buscar. Entonces le vamos a mandar el que recibimos en el método, que es personaje. Y con esto ya hemos terminado nuestro viewModel. Lo podemos cerrar. Y vamos ahora con nuestro main_activity. Empezamos primero a crear las variables generales que necesitamos. Private se va a inicializar después. El binding, que va a ser de activity main binding. El siguiente va a ser el private late init bar. Nuestro viewModel, que va a ser de main viewModel. Y uno más, que va a ser nuestro adaptador. Hacemos adapter de personaje adapter. Tenemos ese error porque el adaptador no existe. En un momento lo vamos a crear. Ahora dentro de lo onCreate inicializamos el binding. Va a ser igual al activity main binding.inflate, layout inflater, y el setContentView va a ser de binding.root. Inicializamos nuestro viewModel. Va a ser viewModel. Va a ser igual al viewModelProvider. Le pasamos el contexto y la clase main viewModel class Java. Hacemos un llamado a un método que se va a llamar setupRecyclerView, el cual va a tener la configuración del mismo. Lo creamos, fun setupRecyclerView, no recibe ningún parámetro y dentro va a tener lo siguiente. Hacemos del binding el RecyclerView personajes. Su configuración layout manager va a ser igual a un grid layout manager. Nos pide el contexto y cuántas columnas queremos que se muestren. En este caso van a ser 3. Ahora vamos a inicializar el adaptador. Adapter va a ser igual a personaje adapter. Así se va a llamar nuestra clase. Y le vamos a enviar el contexto y un ArrayListOf inicializada, vacía. Ahora le asignamos ese adaptador a nuestro RecyclerView. Y sería todo por la parte del setupRecyclerView. Vamos ahora a crearlo. Entonces copiamos el nombre. Y dentro de la carpeta Views vamos a crear una nueva carpeta que llamaremos Adapters. Y dentro de esta nueva carpeta vamos a crear una clase que se llamará personaje adapter. Le damos Enter. Y a la clase en cuestión vamos a decirle que recibe el contexto y también recibe una lista de personajes, que es un list de personaje. Esta clase va a extender del RecyclerView.adapter personaje adapter.viewHolder. Abrimos y cerramos paréntesis, nos ubicamos en la definición de la clase, implementamos los miembros, los 3. Ahora nos ubicamos en el viewModel, creamos la clase dentro de esta clase y a esa nueva clase va a tener un ítem que es de tipo view y también va a extender de RecyclerView.viewHolder y ese ítem. Borramos esto que es innecesario y empezamos a modificar. Entonces en el método getItemCount vamos a regresar el tamaño de nuestra lista. Ahora en el onCreateViewHolder le definimos la vista que va a usar este adaptador. Entonces va a ser un val vista. Va a ser igual a un layout inflator.from parent.context.inflate y hacemos referencia al rlayout.item-rv-personaje.
que es el XML que nosotros creamos. Ubicamos aquí en R, importamos y coma parent false. Regresamos el objeto viewHolder con la vista. Ahora, en la clase viewHolder hay que definir las variables con los elementos de nuestra vista. Si abrimos otra vez nuestro ítem recycler_view_personaje, vamos a ocupar la referencia al card_view, al image_view_personaje y al text_view non_personaje. Entonces los creamos val cv personaje va a ser igual al item.findViewById para hacer la conexión, r.id y le pusimos card_view_personaje. Y esto es un card_view. Lo mismo para los demás, val image_view_personaje va a ser igual al itemView.findViewById r.id.image_view_personaje es un image_view. El siguiente es val text_view_personaje es igual a item, de hecho me equivoqué, es text_view non_personaje, item.findViewById r.id.textView non_personaje, y este es un text_view. Ahora en el onBindViewHolder hay que definir la información que se va a mostrar y las acciones según sea el caso. Entonces creamos un objeto personaje que va a obtener de lista personajes en cada uno de sus elementos del arreglo. Ahora vamos a mostrar la imagen por medio de glide. Importamos .width, le ponemos el contexto, la carga, que en este caso lo tenemos en personaje y en su atributo image, imagen. Lo queremos centrado o ajustado al tamaño de la view, y donde queremos que se muestre va a ser en holder.imageViewPersonaje. Ahora el nombre del personaje va a ser que aparezca holder.textViewNonPersonaje.text, va a ser igual a lo que tenemos en el objeto personaje y en su atributo personaje. Ahora vamos a definir la acción cuando el usuario oprime el card_view, ya que queremos que aparezca en una especie de diálogo la frase del personaje. Entonces para eso decimos holder que cuando se oprime el card_view personaje.setOnClickListener nos lance un método que crearemos que se llamará mostrar frase y mandaremos la frase de dicho personaje. Tenemos un error porque esta frase, este método no existe. Vamos a crearlo aquí dentro. Va a ser fun mostrar frase, recibe la frase que es de tipo string, abrimos y cerramos llaves y dentro vamos a crear una variable que llamaremos bottom sheet dialog, y este va a ser igual a un bottom sheet dialog, el cual nos pide el contexto, y sería bottom sheet dialog punto set content view, y va a ser de r.layout punto bottom sheet dialog frase. Nos marca un error porque este recurso no existe. Vamos a crearlo. Entonces nos vamos al proyecto, en layouts, clic derecho, new layout resource files, y le ponemos el mismo nombre, es bottom sheet dialog frase. Ponemos la pantalla dividida y de nueva cuenta, para agilizar el video, voy a copiar y pegar de mi plantilla. Y dentro tenemos básicamente un linear layout, que dentro tenemos un text view donde mostramos la frase.
Y sería todo, nada del otro mundo. Podemos cerrar. Ya nos quitó el error. Entonces podemos avanzar. Ahora creamos una variable TextViewFrase para poder hacer la conexión con la vista. Entonces va a ser bottom.sheet dialog.findViewById. Este sería un TextView. Y el identificador es r.id.textViewFrase. Ahora decir que al TextViewFrase, que no puede ser vacío, le pasamos el texto. Y por último le decimos que el button sheet dialog lo muestre. .show. Con esto ya hemos terminado nuestro adaptador. Lo podemos cerrar. Y en nuestro main activity importamos dicho adaptador. Ya nos quitó los errores. Entonces podemos continuar. Después del setUpRecyclerView, vamos a hacer el llamado al método para obtener los personajes. Entonces, si recuerdan, está en viewModel. Y tenemos el método obtener personajes. Después de eso, hay que crear el observe o el escuchador de la variable lista personajes de nuestro viewModel para que cada que haya un cambio en esa variable, nuestra vista se actualice con la nueva información. Para eso le decimos que viewModel.listaPersonajes, queremos observarla, pasamos el contexto y dentro definimos qué tiene que hacer cada que haya un cambio. Entonces va a ser adapter, lo vamos a hacer que su atributo lista personajes se actualice con la información nueva que estamos recibiendo. Tenemos un error. Ok, cambiamos. Yo lo asigné como val y tiene que ser var. Entonces le decimos que lo cambie. Ya nos quitó ese error. Y le decimos también que a nuestro adaptador hubo un cambio y que actualice. Y con eso sería todo. Lo último que nos queda es definir la acción para cuando usamos el edit text que busca un personaje. Entonces vamos a hacerlo. Binding. Ese se llama text input layout buscar. Entonces va a ser el set end icon click listener para hacer que sea clicable el icono de la lupa para buscar. Y dentro vamos a revisar que si el texto que está en el edit text en cuestión, que es yet buscar text get string o string, es igual a vacío, llamamos al viewModel.obtener personajes. Y en el caso contrario de que efectivamente detecte que se escribió algo, entonces vamos a llamar a viewModel.obtener personaje y mandamos el texto o el string que tenemos en el edit text binding yet buscar.text.toString y quitamos los espacios en blanco. Y con eso ya hemos terminado nuestra aplicación, la ejecutamos para ver que todo esté funcionando de forma correcta. Nos abre la aplicación y efectivamente ya podemos ver que nos cargó la información del endpoint con los 12 personajes. Por ejemplo, si queremos buscar uno en particular, por ejemplo Bart, le damos al icono de la lupa, nos hace la petición y nos hace el filtrado correspondiente con la respuesta del endpoint. Si le damos al car view, nos abre nuestro bottom sheet dialog con la frase del personaje. Entonces, si ahorita borramos la búsqueda, damos a la lupa, nos vuelve a obtener los personajes y si le damos a cualquiera, nos aparece su frase de forma correcta. Quiere decir que está funcionando bien la aplicación.
Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te ha servido, te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.